Seminario de Biología General. Trabajo práctico número 3. Grupo conformado por Agustina Aguirre Zavala, Celina Muñoz, Joaquín Iván García, Sofía Podimsky, Milagros Soledad Escobar y Micaela Battistelli. Dentro de las células, las bacterias se asocian para intercambiar información. Esta información que manejan, en su simplicidad, es sin embargo suficiente para su supervivencia y manutención. Señales químicas que salen fuera de su sitio de producción viajan entre células para irritarlas, es decir, para desencadenar una respuesta, que es lo que se conoce como irritabilidad. Esto es la capacidad de responder ante un estímulo. Las células al juntarse producen un intercambio de información y también comunicación. Esto hace que se pueda cumplir una función determinada. Pueden organizarse en estructuras más complejas, es decir, cuando organismos unicelulares se convierten en pluricelulares. También asienten y de monoambientes pasarán a contener compartimentos intracelulares que la transforman de células procariotas a células eucariotas. Se desarrollan funciones en distintos cuartos interconectados que logran una mejor eficiencia en la distribución de tareas. Una vez establecidas las células eucariotas, se reúnen para formar organismos más complejos, celulares. Esto hace que tengan más compartimentos agrupados y que tengan una administración del funcionamiento más ordenados. Así aparecieron diversos sistemas de control, entre los que podemos mencionar los sistemas nerviosos, hormonal, circulatorio e inmune. Cada uno de ellos tiene características particulares que los diferencian. Sin embargo, se parecen mucho a su modo de actuar a nivel molecular. Hace tiempo las células desarrollaron mecanismos de comunicación por contacto o enviando señales de forma parácrina a células que se encuentran coexistiendo a su alrededor. Pero ¿qué pasó cuando las mismas comenzaron a reunirse para construir sistemas y organismos complejos con millones de células? Cuando se encontraron con necesidades diversas para cumplir con aún más diversas tareas, desarrollaron reglas y procesos para un funcionamiento armónico y ordenado. Así aparecieron distintos sistemas de control, entre los que podemos mencionar, por ejemplo, al sistema nervioso, un sistema endocrino, el sistema circulatorio, por donde se transportan hormonas y nutrientes para las células, e incluso un sistema inmune que protege al organismo en general de agentes externos que puedan dañar su funcionamiento. Las ventajas de este tipo de comunicación son muchas, pero todas pugnan por mantener un equilibrio dinámico en los procesos que estos organismos pluricelulares desarrollaron por medio de la evolución para sobrevivir y reproducirse. El papel de la comunicación celular en los organismos pluricelulares puede decirse que es elemental para la adaptabilidad de los seres vivos en el entorno, ya que provee de complejos procesos de almacenamiento de información, obtención de energía, desarrollo del movimiento y procesamiento de estímulos externos, cualidades que en función de su eficiencia pueden o no ser útiles para la subsistencia de una especie y cronológicamente la evolución de la misma. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que se encargan de activar e inhibir las señales eléctricas que se transmiten desde una neurona hacia los receptores de las neuronas postsinápticas. Esto lo hacen a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera por las vesículas de la neurona presináptica, atraviesa el espacio sináptico y actúa cambiando el potencial de acción en la neurona postsináptica. Los neurotransmisores se localizan en el sistema nervioso, más específicamente en regiones como el cerebro, la médula espinal, el hipotálamo, troncoencéfalo, corteza cerebral y en el sistema límbico. Pero también existe un neurotransmisor llamada acetilcolina, que se libera en la unión neuromuscular cuando se transmiten los impulsos nerviosos hacia los músculos, para que posteriormente se ejecute un movimiento. Los neurotransmisores son los encargados de determinar el comportamiento humano, la percepción de nuestros sentidos e incluso de regular nuestras emociones. Existen más de 100 tipos de neurotransmisores y entre los principales se encuentran la serotonina. Este es un neurotransmisor sintetizado a partir del triptófano, un aminoácido que no es fabricado por el cuerpo, por lo que debe ser aportado a través de la dieta. La serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión.
Por otro lado, tenemos a la dopamina, que está implicada en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones. Como última mención, tenemos a las endorfinas. Estas actúan como una droga natural que es liberada por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia. Algunas de sus funciones son promover la calma, mejorar el humor, reducir el dolor, retrasar el proceso de envejecimiento o potenciar las funciones del sistema inmunitario. Un ejemplo de sinapsis química es el GABA, que es un aminoácido neurotransmisor con la capacidad inhibitoria del sistema nervioso central. Las benzodiazepinas, que son fármacos fuertes, son usados como ansiolíticos, relajantes musculares, antipilépticos y somníferos, que potencian la acción inhibitoria mediante por el GABA, con la entrada de cloro en el interior de la neurona. Lo que sucede es que las vesículas de GABA que se encuentran en la neurona presinápticas son liberadas al espacio sináptico y se unen a la membrana de una neurona postsináptica y permite que entre el cloro. Este fármaco incrementa el efecto de inhibición del GABA, en donde puede llegar a bloquear el impulso nervioso. Por esto se consideran depresoras del sistema nervioso central. Anticonceptivos. Las píldoras anticonceptivas contienen formas sintéticas de dos hormonas llamadas estrógeno y progestina. Estas hormonas se producen de forma natural en los ovarios de la mujer. Como anticoncepción química están los espermicidas, productos químicos que desactivan o matan a los espermatozoides. Causan la ruptura de la membrana de estos, lo cual disminuye su movimiento, así como su capacidad de fecundar el óvulo. Algunas de las funciones de los estrógenos son: determinan el acúmulo de grasa en las caderas y alrededor de las mamas, son los responsables de la aparición del vello en la pubertad, estimulan la producción de flujo, ayudan a fijar el calcio en los huesos y a evitar la osteoporosis. Tienen efecto protector en los vasos sanguíneos de forma que disminuyen el riesgo de infarto de miocardio y de accidente vascular cerebral. Algunas de las funciones de la progesterona son: efectos sobre las mamas produciendo una congestión de estas, responsable del aumento de volumen y de la mayor sensibilidad de las mamas. Efectos sobre el riñón, disminuyendo la eliminación de agua y líquidos. Tiene un efecto sobre el cerebro responsable de los cambios de humor. Influye también en la temperatura corporal. Los estrógenos y la progesterona actúan en los sistemas nervioso mediante el hipotálamo y la hipófisis y endocrino reproductor femenino mediante los órganos útero y ovarios. También participan otros que no son órganos, los cuales son las trompas de falopio, vagina y el cuello uterino. En el sistema nervioso, en el hipotálamo, las células nerviosas fabrican sustancias químicas que controlan la liberación de la hormona de GnRH, la cual controla la secreción de la LH y FSH mediante la hipófisis. La hipófisis lo que hace es enviar señales a los ovarios para que produzcan estrógeno, y la FSH producida controla el ciclo menstrual y estimula el crecimiento de óvulos en los ovarios. El hipotálamo es aquel que conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino. Ahora pasamos al sistema endocrino, pero solo la parte del sistema reproductor femenino. Por el estrógeno y progesterona del anticonceptivo ocurren dos procesos simultáneamente. Uno en el cual se evita que los óvulos maduren y se liberen en el útero a través de las trompas de falopio, y en el otro hace que la mucosa del cuello uterino sea más espesa para evitar el ingreso de espermatozoides. La homeostasis es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Los sistemas biológicos, como por ejemplo tu cuerpo, constantemente son llevados lejos de sus puntos de equilibrio. Por ejemplo, cuando te ejercitas, tus músculos aumentan la producción de calor e incrementan la temperatura de tu cuerpo. Del mismo modo, cuando bebes un vaso de jugo de frutas, tu glucemia sube. La homeostasis depende de la capacidad de tu cuerpo para detectar y oponerse a estos cambios.
Para mantener la homeostasis se suele usar ciclos de retroalimentación negativa. Estos ciclos actúan en oposición al estímulo o señal que los desencadena. Por ejemplo, si la temperatura de tu cuerpo es demasiado alta, actuará un ciclo de retroalimentación negativa para volver a disminuirla hacia el valor de referencia o valor nominal de 37 grados centígrados. Por supuesto, la temperatura corporal no solo puede exceder su valor nominal, sino que también puede caer por debajo de este valor. En general, los circuitos homeostáticos suelen utilizar al menos 2 ciclos de retroalimentación negativa. Uno se activa cuando un parámetro como la temperatura corporal es superior al punto fijo y está diseñado para volver a disminuirlo. Y el otro se activa cuando el parámetro es inferior al punto fijo y está diseñado para volver a aumentarlo. Después tenemos los ciclos de retroalimentación positiva, que lo que hacen es amplificar la señal inicial. Los ciclos de retroalimentación positiva suelen encontrarse en procesos que necesitan estimularse hasta su terminación, hasta su fin. O sea, no se necesita mantener el status quo. En el parto, por ejemplo, la cabeza del bebé presiona el cuello uterino y activa neuronas hacia el cerebro. Las neuronas envían una señal que hace que la glándula pituitaria libere la hormona oxitocina. La oxitocina aumenta las contracciones uterinas y, por tanto, la presión sobre el cuello uterino. Esto causa la liberación de más oxitocina y provoca contracciones aún más fuertes. Este ciclo de retroalimentación positiva continúa hasta que el bebé nace.